Bitcoin, la historia del dinero que nadie controla. Por allá por el 2010, un programador compró 2 pizzas por 10.000 Bitcoin. Hoy, esos 10.000 Bitcoin valen casi 600 millones de dólares. Esa debe ser probablemente la pizza más cara de la historia. Y también es la mejor forma de entender lo que pasó con Bitcoin en los últimos 15 años. Pero lo que me interesa contarte hoy no es esa historia de rico o pobre. Me interesa que entiendas qué es Bitcoin realmente, por qué existe, quién lo creó y por qué nadie sabe quién es. Y a su vez vamos a ver cómo funciona y por qué hoy con Bitcoin cruzando cerca de los 60.000 dólares hay personas muy serias, fondos de inversión, empresas que cotizan en bolsas, bancos, apostando cantidades enormes de capital a que esto recién está empezando. Antes de que sigamos, esto no es un consejo de inversión. Bitcoin es un activo de altísimo riesgo y volatilidad extrema. ¿Podés multiplicar tu capital? Sí. Y podés perder la mitad en semanas. Dicho esto, arranquemos. El origen. ¿Quién creó Bitcoin? Corría el año 2008, el mundo se caía a pedazos, los bancos más grandes de Estados Unidos quebraban, los gobiernos una vez más salían a rescatarlos con dinero público y millones de personas perdían sus ahorros, sus casas y sus trabajos por decisiones que otros habían tomado. En este contexto, el 31 de octubre del 2008, alguien publicó un documento de solo 9 páginas en un foro de criptografía. El autor firmaba como Satoshi Nakamoto. El documento se llamaba Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares, y proponía algo revolucionario. Una forma de transferir valor entre dos personas sin bancos, sin gobiernos, sin intermediarios. Hasta el día de hoy nadie sabe quién es el famoso Satoshi Nakamoto. Puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser hombre, puede ser mujer, joven o un extraterrestre. Bueno, capaz ya estoy exagerando. En 2011 desapareció de internet sin dejar rastro alguno y nunca tocó los aproximadamente 1 millón de bitcoins que minó al principio, que hoy valdrían cerca de 60.000 millones de dólares. Eso para muchos es una de las pruebas más fuertes de que sus intenciones eran genuinas. El creador de la moneda más valiosa del mundo eligió no hacerse millonario con ella, al menos por ahora. ¿Qué es Bitcoin y cómo funciona? Para entender Bitcoin no necesitas saber de tecnología, necesitas entender un problema y una solución. El problema, cuando vos transferís dinero digitalmente, necesitas que alguien, un banco, una aplicación, una fintech, confirme que ese dinero existe y que no lo gastaste 2 veces. Eso le da un poder enorme a los intermediarios. Pueden bloquearte la cuenta, pueden congelar tus fondos, pueden cobrar lo que quieran por ese servicio. Y Bitcoin resolvió ese problema de una manera brillante. En lugar de que una entidad central lleve el registro de quién tiene qué, ese registro lo llevan miles de computadoras al mismo tiempo, distribuidas por todo el mundo. A eso se le llama blockchain o cadena de bloques, que ya más de una vez lo habrán escuchado. Cada transacción queda registrada en todos esos equipos simultáneamente. Para modificar un registro tendrías que hackear miles de computadoras al mismo tiempo, lo cual es prácticamente imposible. Pero hay algo todavía más importante que la tecnología. Bitcoin tiene un límite fijo de 21 millones de unidades. No hay un banco central que pueda emitir más, no hay un gobierno que pueda inflarlo, no hay nadie que pueda cambiar esa regla. 21 millones y no hay más. Eso es lo que lo hace fundamentalmente distinto a cualquier moneda que existió antes. Ahora veamos los halvings y los ciclos. Cada nuevo Bitcoin que existe fue creado por computadoras que resuelven problemas matemáticos complejos justamente para validar las transacciones. A ese proceso se lo llamó minería. Y acá viene algo que Satoshi diseñó con una lógica muy particular. Cada aproximadamente 4 años ocurre lo que se llama un halving. Un evento programado en el código de Bitcoin donde la recompensa que reciben los mineros se reduce exactamente a la mitad. El primer halving fue en el 2012, el segundo en el 2016, el tercero en el 2020 y el cuarto ocurrió en abril de 2024. ¿Y por qué nos importa esto? Porque reduce a la mitad la cantidad de Bitcoin nuevos que entran al mercado. Es decir, Bitcoin es deflacionario. Es como si de un día para el otro la producción mundial de oro se cortara a la mitad, pero la demanda siguiera igual o creciendo. Y la historia muestra un patrón que se repitió en los 3 halvings anteriores. En el año siguiente a cada halving, Bitcoin entró en un ciclo alcista importante. Después del halving del 2012 pasó de menos de $10 a más de $1.000. Después del 2016 llegó cerca de $20.000. Luego del de 2020 tocó casi los $70.000. Y después del halving de abril del 2024, el último que se dio, el patrón se volvió a repetir.
Bitcoin alcanzó su máximo histórico de $126.000 en 2025 después de haber caído hasta los $15.000. Pero hay algo más en ese patrón que poca gente menciona. Después de un año eufórico, viene otro capítulo. Aproximadamente 2 años después de cada halving, históricamente, llega un periodo o ciclo bajista. Un año donde el precio cae, el entusiasmo se enfría y la mayoría de las personas que entraron tarde venden con pérdida. Ese año bajista es el que estamos viviendo ahora mismo. Bitcoin cayó desde su máximo de $126.000 hasta los actuales $60.000, una caída de más del 50%. Y en ese punto es donde el relato se vuelve interesante. Porque si el patrón histórico se repite, este no es el momento de entrar en pánico. Es el momento donde los que entienden el ciclo acumulan. Todo esto con vistas al próximo halving en 2028 y al ciclo alcista que históricamente lo seguiría 2028 y 2029. Si te está gustando este video, por favor, déjame un like y suscríbete para enterarte cuando subo contenido de finanzas, economía o, como en este caso, criptomonedas. A su vez, si querés empezar a invertir en criptomonedas, uno de los exchanges que más te recomiendo es Binance, uno de los más conocidos del país y del mundo, donde es muy sencillo comprar, vender criptomonedas, es a través de transferencias bancarias, sin ningún tipo de inconveniente, se puede hacer en pesos, se puede hacer en dólares. Si te interesa abrirte una cuenta y tener comisiones bonificadas, en la descripción te dejo un link para que lo hagas con mi referido y a su vez, si no, en mi biografía de Instagram, Hola Nicolás G, también está el link para poder hacerlo y van a tener comisiones bonificadas de por vida. Ahora veamos, Bitcoin versus altcoins versus meme coins. Cuando la gente escucha criptomonedas generalmente piensa que son todas iguales. Claramente no lo son. Y entender la diferencia es fundamental antes de poner un solo peso en este mundo. Bitcoin es la primera, la más antigua y la más sólida. Tiene 15 años de historia, el mayor nivel de seguridad de la red y es la única que los reguladores más importantes del mundo ya reconocieron como un activo legítimo. El Salvador, por ejemplo, tiene reservas en Bitcoin y creo que es uno de los primeros en hacerlo, pero me parece que se vienen varios más en hacer esto. Después tenemos lo que son las altcoins, Ethereum, Solana y miles más. Algunos tienen proyectos tecnológicos interesantes, contratos inteligentes, finanzas descentralizadas, tokenización de activos reales. Hay proyectos realmente serios, pero también hay muchísima basura disfrazada de innovación. Y finalmente están las conocidísimas meme coins o shitcoins. Entre estas tenemos Dogecoin, Shiba, en un momento teníamos la criptomoneda de Trump, en un momento la de la mujer de Trump, cualquier cosa dando vuelta. Este tipo de monedas nacen todas las semanas. No tienen tecnología relevante, no tienen utilidad real. Son básicamente apuestas puras, muchas veces manipuladas por grupos que compran barato, generan ruido en redes sociales y venden cuando los pequeños inversores entran. Yo en lo personal no invierto en meme coins y tampoco se lo recomendaría a nadie. La diferencia con Bitcoin es sencilla. Bitcoin tiene un límite fijo, una red descentralizada enorme y 14 años de historia sin un solo hackeo exitoso al protocolo. Las meme coins no tienen nada de eso. Y ahora veamos cuando los grandes entraron al juego. Durante años, Bitcoin fue ignorado por el mundo financiero tradicional. Los grandes bancos lo llamaban una burbuja. Warren Buffett dijo que era veneno para ratas. Los reguladores miraban para otro lado directamente y lo hostigaban. Eso cambió en enero del 2024. Ese mes, la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, el regulador de mercados más importante del mundo, aprobó los primeros ETFs de Bitcoin al contado. Cualquier persona con una cuenta de inversión tradicional puede comprar ese fondo y tener exposición a Bitcoin sin necesidad de crear una billetera cripto, sin custodia propia y sin complejidad técnica. Desde Argentina hoy se puede comprar Bitcoin hasta a través de los CDRs, como por ejemplo es Ibit, en pesos desde tu cuenta comitente. Y todo eso abrió la puerta a un flujo de capitales que antes no podía entrar. BlackRock, por ejemplo, la gestora de activos más grande del mundo, con más de $10 billones bajo administración, lanzó su propio ETF de Bitcoin. En los primeros meses captó miles de millones de dólares. Fue uno de los lanzamientos de ETF más exitosos de la historia. Fidelity, Invesco, Templeton, todos entraron. Y esto no es menor, significa que Bitcoin pasó de ser el activo de los nerds y los rebeldes del sistema a ser un activo que los fondos de pensión y las aseguradoras empezaron a considerar. Ahora veamos Strategy, la empresa que se convirtió en un fondo de Bitcoin. Antes de que BlackRock entrara, hubo una empresa que hizo algo que nadie había hecho antes. Se llama Strategy, anteriormente se la conocía como MicroStrategy. Su CEO es Michael Saylor,
reconocidísimo empresario que en 2020 tomó una decisión que muchos consideraron una locura: poner la tesorería de su empresa en Bitcoin. No un porcentaje pequeño, no como un experimento, toda la caja disponible. Y después siguió comprando, emitió deuda para comprar más, vendió acciones para comprar más. Hoy Strategy tiene más de 500.000 Bitcoin en su balance. Eso la convierte en la empresa privada con más Bitcoins del mundo. Y algo interesante pasó: el mercado la premió. Las acciones de Strategy subieron mucho más que el propio Bitcoin en algunos periodos, porque los inversores que no podían o no querían comprar Bitcoin directamente usaron Strategy como vehículo de exposición. Saylor se convirtió en el más religioso en cuanto a Bitcoin. Su tesis es sencilla: el dólar pierde valor con el tiempo por la emisión monetaria. Bitcoin, con su límite fijo, es el mejor resguardo de valor que existe. Y no solo lo dijo, lo respaldó con todo el capital de su empresa. Ahora vamos a la actualidad y por qué algunos vemos esto como una oportunidad. Hoy Bitcoin cotiza cerca de los $60.000. Hace muy poco tiempo estaba en $126.000. Para alguien que no entiende los ciclos, eso suena a un desastre. Para alguien que sí los entiende, suena a oportunidad. ¿Por qué? Primero, esto es exactamente el comportamiento histórico del año bajista post-halving. Ocurrió siempre después del halving del 2012, del halving del 2016, del 2020 y ahora está ocurriendo luego del halving del 2024. El mercado sube fuerte con euforia en el año del halving y el siguiente atrae a mucha gente nueva. Y después corrige fuerte cuando esa gente vende. Segundo, los fundamentales no cambiaron. Los ETF de BlackRock, Fidelity y los demás fondos siguen comprando Bitcoin todos los días de forma sistemática. La demanda institucional no desapareció con la caída del precio. Tercero, el próximo halving está programado para 2028. Y si el patrón se repite, el ciclo alcista siguiente estaría entre 2028 y 2021. Eso significa que hoy con Bitcoin en $60.000, habiendo estado en 126.000, hay personas que estamos acumulando posición con un horizonte de 2 o 3 años. Y esto no porque tengamos una bola de cristal, sino porque leemos la historia del activo y apostamos a que los ciclos van a continuar. Ahora, esto es fundamental. Bitcoin cayó un 80% en 2018, cayó un 75% entre el 2021 y 2022 y acaba de caer más del 50% desde su máximo histórico. Si no estás preparado emocionalmente para ver tu inversión reducirse a la mitad, Bitcoin no es para vos. Y no es una crítica, es un dato. Porque históricamente los que vendieron en las caídas fueron los que perdieron. Y los que mantuvieron o acumularon en los momentos de pánico fueron los que capturaron los ciclos siguientes. Vamos a una reflexión final. Hay algo poético en el momento que estamos. Bitcoin tocó los $126.000 hace aproximadamente un año. Hoy está en $60.000. Y la pregunta que se hace la mayoría es: ¿bajó demasiado o todavía puede bajar más? Y la pregunta que se hace el inversor de largo plazo es otra: ¿cuánto voy a desear en 2029 haber comprado en junio de 2026? Nadie sabe la respuesta. Pero la historia de Bitcoin es la historia de personas que hicieron esa pregunta en los momentos de mayor pesimismo y tuvieron razón. Bitcoin tiene algo que ningún otro activo tiene. Un creador anónimo que desapareció sin quedarse con la riqueza, un código que nadie puede cambiar unilateralmente, un límite de emisión que ningún gobierno puede modificar y una red que lleva 15 años funcionando sin interrupciones. No sé si Bitcoin va a valer $200.000 en 3 años, nadie lo sabe, pero sí sé que es el primer activo en la historia diseñado específicamente para ser escaso, descentralizado y resistente a la censura, y que cada vez más capital institucional está llegando a esa misma conclusión. Si te interesa el tema, el primer paso no es comprar. El primer paso es entender, leer, investigar, preguntar. Y si eventualmente decidís poner una parte de tu patrimonio, hablo de un porcentaje que puedas perder sin que cambie tu vida, hacelo con convicción y con horizonte largo. Nunca con plata que necesitas. La pizza de 10.000 Bitcoin que mencioné al principio no fue un error del programador que la pagó. Fue la primera transacción comercial con Bitcoin. Un experimento, una apuesta a algo que todavía no tenía ni precio ni historia. Hoy ese experimento vale $600 millones. No te estoy diciendo que el Bitcoin que compres hoy va a multiplicarse por 60.000. Te estoy diciendo que ignorar qué es, cómo funciona y por qué cada vez más gente lo toma en serio sería un error. Recordá esto, el conocimiento no tiene riesgo. Empezá por ahí. Si este video te fue útil, déjame un comentario con la pregunta que te quedó sin responder. Voy a tratar de comentar todas. Suscríbete porque todas las semanas subo contenido sobre inversiones, finanzas personales, en este caso criptomonedas. Y si querés analizar si Bitcoin tiene un lugar en tu estrategia personal, tenés mis datos en la descripción y si no, por Instagram en Pola Nicolás G respondo todas las preguntas.
Gracias por haberte quedado hasta el final y espero que te haya gustado este video.